En este ejercicio nos piden diseñar un sumador cuyas entradas sean dos cifras decimales expresadas en BCD y que dé el resultado de la suma también en BCD. Hay que hacer el diseño a partir de dos sumadores integrados 14008 y las puertas que sean necesarias. Después se nos pide generalizar el montaje para poder sumar números decimales en BCD de cualquier número de cifras. Bien, la primera pregunta que nos podemos hacer es, si nosotros tenemos dos cifras BCD, que son lo que yo he llamado aquí A y B, cada una de 4 bits, ¿podremos usar un sumador 14008 para sumarlas? Recordad que se trata de un sumador integrado para números en binario natural de 4 bits. Claro, aquí tenemos dos cifras BCD, pero las cifras BCD coinciden con el binario natural de 4 bits, codificando los números entre 0 y el 9. Así que la respuesta es que sí, podríamos usar un sumador en binario natural para sumar las dos cifras en BCD. Porque, insisto, el BCD es un subconjunto de las combinaciones del binario natural de 4 bits, que en concreto codifican los números de 0 al 9. El problema que tenemos es que este sumador en binario natural nos va a dar los 4 bits de suma y el acarreo, quinto bit de la suma, también en binario natural. Y lo que nos están pidiendo es que el resultado de la suma esté en BCD. Así que aquí tendremos que añadir un módulo que nos permita convertir de binario natural a BCD para obtener ya las salidas de nuestro circuito sumador también en BCD. Vamos a llamar S' a la cifra de la suma, constituida por 4 bits, y CO' al acarreo BCD. Daos cuenta que si yo estoy sumando aquí cifras BCD que van del 0 a 9, los resultados estarán entre 0 y 18. La cifra de las decenas va a ser o 0 o 1, con lo cual nos basta con un solo bit para poderla representar. Bueno, pues a ese bit es lo que estamos llamando acarreo BCD. S' será la cifra de las unidades en la suma. Así pues, vamos a partir de un sumador 14008, por el que vamos a introducir las dos cifras BCD, lo que tenéis aquí, bits A3, A2, A1 y A0, en el caso de una de las cifras, y B3, B2, B1 y B0 en el caso de la otra cifra. Conectamos el acarreo de entrada de este sumador a 0. Solo nos interesa sumar las dos cifras BCD. Por aquí obtenemos el resultado en binario natural, y este resultado es el que tenemos que pasar a BCD. Aquí tenéis planteada la tabla de verdad del conversor de código. Las entradas al conversor de código son las salidas de este sumador, los 4 bits de la suma, S0, S1, S2, S3 y el acarreo final CO. Como son 5 bits, tenemos 32 combinaciones posibles, numeradas del 0 al 31. De ellas, a partir de la combinación del 19, vamos a tener combinaciones irrelevantes, porque si lo que estamos metiendo por aquí son cifras BCD que van de 0 a 9, el resultado máximo posible sería 18. No podríamos tener resultados entre 19 y 31. Así que estas combinaciones son irrelevantes. El resto de combinaciones son resultados posibles de la suma entre 0 y 18. Aquí en binario natural y aquí convertidos a BCD. Fijaos que para resultados entre 0 y 9 el binario natural y el BCD coinciden. En cambio, para resultados entre 10 y 18 el binario natural y el BCD no coinciden. Precisamente en estas situaciones es donde deberíamos hacer la conversión. En el enunciado nos dicen que para hacer este problema utilicemos dos sumadores integrados 14008. Claramente uno de ellos lo estamos usando para sumar las dos cifras BCD. La pregunta es, ¿podríamos usar el segundo sumador para hacer esta corrección de binario natural a BCD? Y la respuesta es que sí, si os fijáis en lo siguiente. La combinación del 16 en binario natural coincide con la combinación del 10 en BCD. La combinación del 17 en binario natural coincide con la combinación del 11 en BCD. La combinación del 18 en binario natural coincide con la del 12 en BCD. ¿Esto qué significa? Pues que podríamos convertir el número en binario natural a su equivalente en BCD sumando 6.
no es que sea casualidad, es que 6 son las combinaciones que existen en binario natural y que no existen en BCD, precisamente las que van del 10 al 15. Por eso, si yo me cojo las salidas en binario natural y le sumo 6, obtendré la combinación binaria que es equivalente a la del BCD. Por tanto, para resultados entre 10 y 18, lo que voy a hacer es obtener el resultado en BCD a partir del resultado en binario natural sumando 6. Es decir, puedo usar el segundo sumador 14008 para corregir el resultado en binario natural cuando éste no coincida directamente con el BCD. Precisamente el bit que me va a indicar cuándo tengo que sumar 6 o cuándo no tengo que sumar 6 es el acarreo BCD, porque precisamente en aquellas combinaciones en las que CO' es 0, son las de resultados entre 0 y 9 en la suma, no tengo que sumar 6, y cuando CO' es 1, son los resultados de la suma entre 10 y 18, que es cuando sí tengo que sumar 6 para hacer la corrección. Por tanto, el acarreo BCD será el primer bit que implementemos, porque nos va a indicar cuándo tenemos que sumar 6 y cuándo no tenemos que sumar 6. Bueno, ponemos aquí el segundo sumador, 14008, que vamos a utilizar para corregir la suma en binario natural cuando sea necesario. Y como hemos dicho, lo vamos a hacer implementando primeramente el bit CO'. Aquí tenemos el diagrama de Carnot de 5 variables y vamos a simplificar como suma de productos. Ahí tenéis la columna de CO' llevada al diagrama de Carnot. Recordad, tenemos que llevar tanto los términos donde la función vale 1 como los términos irrelevantes. Y hacemos grupos. Podemos hacer un grupo de 8 con estos 4 unos y estos 4 asteriscos. Otro grupo de 8 y así cogemos estos otros 2 unos y cogemos además estos asteriscos. Y finalmente, para coger los unos que nos quedan, hacemos aquí un grupo de 16. Aquí tenéis la expresión lógica que nos da el acarreo BCD en función de las salidas del sumador. Bueno, pues ahí tenéis dibujado el combinacional que nos da CO'. En función de este bit CO', ahora tenemos que introducir por estas entradas A del sumador o la combinación del 0 o la combinación del 6, de acuerdo a esta tabla de verdad que tenéis aquí. Cuando CO' es 0, son estos resultados, no tenemos que corregir porque ya el resultado en binario natural coincide con el BCD y por tanto introduciremos por las entradas A del sumador la combinación 0, 0, 0, 0, es decir, sumaremos 0 al resultado en binario natural. Y en cambio, cuando CO' es 1, es cuando tenemos que corregir sumando 6. Bueno, pues introduciremos la combinación binaria 0, 1, 1, 0, que es la del 6, por las entradas A del sumador. Si os fijáis, esto significa que A3 y A0 tienen que ser 0 siempre y que A2 y A1 coinciden con el acarreo BCD. Así que las conexiones que habría que hacer aquí son muy sencillas. A3 y A0 directamente conectadas a 0 lógico y CO' conectado a las entradas A1 y A2 del sumador. Y por tanto ya obtendríamos aquí la suma en BCD, los 4 bits de la cifra BCD de las unidades y el bit de acarreo CO', que se correspondería con la cifra de las decenas. En la segunda parte del ejercicio nos piden generalizar el montaje que acabamos de hacer para poder sumar números decimales en BCD de cualquier número de cifras. Es decir, ahora vamos a tener dos números BCD de n cifras, A1, A2, A3 hasta n, B1, B2, B3 hasta Bn. A1 y B1 serán las cifras de las unidades, A2 y B2 las cifras de las decenas, y así sucesivamente. Y la pregunta es, ¿podríamos usar circuitos como el que acabamos de diseñar para sumar las cifras correspondientes a las mismas etapas en estos dos números? Podríamos usar un circuito como el diseñado para sumar las cifras de las unidades A1 y B1 y nos permitiría obtener la cifra de suma de las unidades S'1 y el correspondiente acarreo BCD, que sería la cifra de las decenas. Un segundo circuito para sumar las cifras A2 y B2, uno tercero para sumar A3 y B3, y así hasta un total de n circuitos para hacer las sumas hasta n y Bn. Claro, en este esquema lo que nos falta es tener en cuenta en cada una de estas sumas el acarreo que se puede haber generado en la etapa anterior. Porque claro, cuando sumemos aquí cifras BCD y el resultado sea mayor que 9, que es la máxima cifra en el sistema decimal, se tiene que generar un acarreo 1 que se tiene que sumar a la etapa siguiente.
Y eso es lo que nos falta, ¿eh? Nos falta considerar en estos circuitos unas entradas de acarreo C' para poder hacer este tipo de conexiones, similares a las que hacíamos con los sumadores en binarial natural, y así poder tener en cuenta en las sumas en cada etapa el posible acarreo que se haya generado en la etapa anterior. En la entrada de acarreo del primer sumador tendríamos que introducir un 0, porque claro, no tenemos ninguna etapa previa a la primera. Pues bien, vamos a modificar nuestro circuito, el que diseñamos en la primera parte del ejercicio, para tener en cuenta esta circunstancia. Teníamos un primer sumador A que sumaba las cifras BCD. Podríamos usar su entrada de acarreo precisamente para introducir el acarreo BCD, ¿no? Porque la entrada de acarreo en este sumador lo que permite es sumar 0 o 1 para tener en cuenta acarreos de la etapa anterior, y nos funcionaría perfectamente para el acarreo BCD. Pues bien, la entrada de acarreo BCD va a ser la entrada de acarreo del sumador para las dos cifras. Este primer sumador nos da el resultado en binarial natural que hay que corregir a BCD. Aquí tenéis nuevamente la tabla de verdad del conversor de código. Si os fijáis ahora, la combinación del 19 ya no es irrelevante, porque claro, ahora entre los resultados posibles también está el 19, que correspondería a la situación en la que sumamos dos 9, 9 más 9, y el acarreo procedente de la etapa anterior es 1, 9 más 9, 18, más 1, 19. Así que ahora este sería un resultado posible. Solamente quedan como combinaciones irrelevantes los resultados del 20 al 31. En resultados entre 0 y 9, pues nuevamente el resultado en binarial natural coincide con el BCD, no habría que hacer ninguna corrección. Y si los resultados están entre 10 y 19, corregiríamos sumando 6. Nuevamente, el acarreo BCD nos indica cuándo tenemos que corregir. El diagrama de Carnot para CO' es muy parecido al que teníamos antes, la única diferencia es que en la casilla 19 ahora en vez de haber un asterisco hay un 1. Pero como veis, eso no influye en la simplificación que hay que hacer es exactamente la misma que antes, con lo cual la función CO' coincide con la anterior y la segunda parte del circuito, la correspondiente al sumador B que se encarga de hacer la corrección, es exactamente la misma que ya teníamos. Este ya sería un sumador BCD completo que nos permitiría sumar dos cifras BCD teniendo en cuenta un acarreo procedente de una etapa anterior y nos suministraría la cifra de la suma en BCD y el acarreo para la etapa siguiente.